Saludamos al doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y en Derecho Público. Doctor Torres, quisiera iniciar este diálogo hablando sobre el presupuesto general del Estado. Cuando la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional este martes ha aprobado el informe que recomienda al Pleno aceptar la proforma presupuestaria que bordea los 40.960 millones de dólares, pero sobre la cual hay una serie de reparos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Apreciado Gustavo, buenos días. Nuevamente permítame primero extenderle mi saludo a usted y a su audiencia. En efecto, el día de ayer conocimos la noticia de que en la Asamblea Nacional, en la comisión correspondiente, se conoció el asunto relacionado al proyecto de presupuesto y las cifras que usted revela ya en líneas generales son las que ayer se discutieron y que causan cierta preocupación, ciertamente, sobre todo, apreciado Gustavo, respecto de lo que significaría un importante crecimiento en el tema del déficit presupuestario. Hay una importante diferencia entre lo que, según el informe de la Asamblea, refiere serían las necesidades fiscales versus lo que se prevé que se obtenga por concepto de ingresos. Eh, Estamos hablando de que, según los números generales que se han hecho conocer, el déficit presupuestario estaría bordeando al menos el 4,4% del Producto Interno Bruto, lo cual es una cantidad realmente significativa y que causa preocupación. Causa preocupación sobre todo porque, conociendo ya las graves falencias que tiene el tema presupuestario respecto de la atención de elementos como la salud, por ejemplo, que vienen siendo un reclamo constante en estos días, los crecientes requerimientos presupuestarios para atender la guerra interna que viene afrontando ya desde hace varios meses el país. Todo eso hace prever que ciertamente el gobierno va a pasar apuros para poder obtener los recursos suficientes para cubrir estos datos. Usted refería hace un momento que la plataforma ascendía a un total de números redondos, vamos a referir aquí la cantidad, cerca de 41.000 millones de dólares, que fundamentalmente apuntarían a los cuatro ejes que tradicionalmente se tratan, ¿no? El eje social, el eje relacionado con la institucionalidad del Estado, es decir, el gasto público, el tema de la seguridad y los otros asuntos relacionados con los otros gastos estatales. Esto Sin en cuanto a lo embargo, que se destina. Y en cuanto al exactamente. financiamiento, sigue siendo, entendemos, la recaudación tributaria el rubro principal, pero cada vez va bajando. Sería solamente un aproximado de un 51% del financiamiento total, pues se ha hablado de una cifra de unos 21.000 millones de dólares. Fíjese que, sin embargo, yo creo que esa cifra, de todas formas, es algo optimista, porque seguramente esa cifra está haciendo la consideración de que los ingresos fiscales, tendremos ingresos que todavía estarán recibiéndose por concepto de la remisión tributaria que estará vigente hasta finales de este año, hasta diciembre de este año. No obstante, habría que preguntarse qué es lo que pasa si es que los niveles de recaudación previstos que se obtengan por concepto de la remisión no llegan a alcanzarse su totalidad, o si es que cualquiera de los otros eh, elementos que pueden afectar el tema de la recaudación tributaria, como por ejemplo algún fenómeno que cause una disminución del consumo o que produzca alguna brecha en las utilidades de las empresas y que determinen un menor pago del impuesto a la renta anticipada a través de las retenciones, en fin, pueda llegar a alterar esa previsión, lo que pondría todavía más difícil el panorama, apreciado Gustavo. ¿Cuáles serían las otras fuentes de financiamiento más allá del endeudamiento público, bonos soberanos, créditos multilaterales? Se ha estimado también en esta proforma presupuestaria ingresos petroleros y mineros. Entendimos inicialmente en la propuesta inicial que superaban los 4.000 millones de dólares cuando este año prácticamente está por terminar con 4 meses de actividad. No se vislumbra nada nuevo en el panorama en estos temas, además que proyectos petroleros, proyectos mineros son proyectos de larga data que se concretan en un plazo muy largo. Y luego están transferencias de empresas públicas, cooperación internacional, donaciones, todo esto sumatoria de posibilidades un tanto exiguas de que vayan a darse en valores y en tiempo han sido motivo de comentarios de varios economistas en el sentido de que hay problemas con esta propuesta.
Sí, porque si bien es cierto, estimado Gustavo, una de las características de los presupuestos generalmente es que respecto de los ingresos siempre se basan en previsiones. Sin embargo, esas previsiones suelen ser, de cierta forma, previsiones ciertas, previsiones Mm. sobre las que existe Realizables. exactamente cierta certeza de que pueden realizarse. Aquí, en cambio, hay ciertos elementos que más bien tienen la característica contraria. Están cargados de un alto grado de incertidumbre respecto de su realización. Por ejemplo, el tema de los ingresos que pudiese obtener el Estado a través de la recuperación de inversiones que ha realizado o de transferencias de empresas públicas o la realización de ciertos negocios del Estado relativos a deshacerse de ciertos activos para obtener a través de ellos recursos, realmente son inciertos. El tema de los ingresos petroleros es otro tema incierto. El tema minero, con todo el debate que ahora mismo existe respecto de la posibilidad o no de realizar la minería, al menos a la escala que pretende hacer el gobierno, frente a la oposición de grandes sectores en el país respecto de la forma en la que se le quiere hacer, también trae mucha incertidumbre sobre esta actividad, lo que hace que esa previsión de 21.000 millones aproximadamente que se tiene previsto obtener por estos rubros esté cargado también de incertidumbre. Habrá que ver si es que más bien otros elementos sobre los que no necesariamente se habrán hecho estimaciones al realizarse las cuantificaciones de las previsiones presupuestarias llegan a producir ciertos efectos positivos. Esperemos que, por ejemplo, la visita del secretario de Estado Rubio que se producirá el día de mañana al país, de alguna forma permita que, además de los temas que le interesan a Estados Unidos, que seguramente serán los que se traten, de cierta forma den espacio para que el Estado también trate algunos temas, entre ellos de la obtención de recursos a través de inversión, por ejemplo, que pudiese hacer el Estados Unidos a través de su gobierno o de sus empresas, que puedan de alguna forma aliviar la situación estatal. Hay, yo creo que considerar un elemento fundamental que debería tratarse obligatoriamente en estas reuniones bilaterales relacionadas con un elemento que ciertamente es de alto impacto económico en el caso ecuatoriano y es el de las remesas que obtenemos de los migrantes, que también está bajo un manto de incertidumbre dadas las políticas migratorias que está aplicando los Estados Unidos y que puede llegar a tender sobre nosotros también otro elemento adicional de preocupación respecto de lo que son los ingresos por este concepto en el Estado. La situación de los migrantes sigue siendo cada vez más crítica, más dura, más difícil. Es cada vez más difícil y eso, además de ser preocupante desde el punto de vista humano mismo de los migrantes, también tiene que darnos preocupación respecto de lo que significan las previsiones de ingresos para el Estado. Si es que el nivel de remesas que estamos recibiendo en la actualidad llega a disminuirse de alguna forma significativa por efecto de las políticas migratorias de los países que reciben a nuestros migrantes, acá tendremos lamentablemente consecuencias económicas de difícil predicción, pero ciertamente negativas. Ahora, ¿qué pasaría si es que estas previsiones que se están dando, no a nivel de la Asamblea, pues allí con una asamblea facilitadora para el Ejecutivo todo se aprueba y evidentemente tras la recomendación de la Comisión de lo Económico probablemente se actuará así? Entonces, con este presupuesto, con estas falencias, la pregunta es, ¿qué pasaría si es que efectivamente a finales de año se llega con un déficit presupuestario mucho más allá de lo que ha sido los déficits de años anteriores? ¿Qué efectos se tendrían en la economía y en las finanzas públicas? Oiga, los efectos son de difícil predicción y yo más bien creo que lo que podemos predecir es qué intentará hacer el gobierno para evitar este problema y seguramente será recurrir a más endeudamiento. Yo creo que lamentablemente, dada la situación actual, el gobierno tiene que tener siempre, o seguramente estará teniendo siempre en mente la posibilidad de la obtención de mayor deuda para poder ir cubriendo las necesidades presupuestarias, lo que hace que el Estado entre en una suerte de bucle sin solución, Ujú. ¿no? Si usted Claro, que porque Ecuador tiene también una cantidad gigantesca, me parece que he escuchado entre 6.000 y hasta 11.000 millones de dólares de servicio de deuda externa que tiene que pagar entre este y el próximo año. sí, en días anteriores le escuché en este mismo medio, apreciado Gustavo, al economista Marco Flores, me parece que fue, que refería el hecho de que durante el 2025
los compromisos de pago de deuda externa alcanzaban cerca de los 11.000 millones de dólares. Fíjese usted que estamos hablando que casi lo que significaría muy importante porcentaje de la recaudación tributaria tendría que destinarse al pago de la deuda, lo cual es ciertamente preocupante. Y a la larga lo que va a tocar al Estado es adquirir deuda para pagar deuda, es decir, entrar en este círculo vicioso del que difícilmente podremos salir si es que no se llegan a tomar decisiones tendientes a la obtención cierta de recursos de otras fuentes. Probablemente sin un impacto mayúsculo dentro del presupuesto, pero haciendo alusión a la visita del alto funcionario que hoy llegará al país, Marco Rubio, está también de por medio el tema de las exportaciones ecuatorianas, exportaciones de productos no tradicionales que han sido señaladas por el régimen como una fortaleza de estos tiempos, pero Ecuador ha sido objeto de aranceles similares a las de cualquier otro país, no de un país aliado como se lo hace aparecer en otros temas, y paga el 15%. Debería ser este un tema a ser discutido también con el secretario de Estado de los Estados Unidos y una eventual baja en aranceles, qué efectos podría tener sobre la economía y en los temas presupuestarios del Estado que estamos hablando. Sí, este debería ser un tema a tratar indiscutiblemente. Es un tema que para el Ecuador es muy sensible desde el punto de vista de sus finanzas internas. Y yo voy a empezarme refiriendo al impacto que significaría un incremento de las exportaciones en general y particularmente a los Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial en este tema. Y es que ciertamente un incremento de las exportaciones significaría una mejora de los índices económicos internos. De eso no cabe duda. No obstante, yo creo que la conversación que puede mantenerse con los Estados Unidos sobre este tema arancelario es una conversación particularmente difícil. ¿Por qué? Porque si bien los Estados Unidos y el Ecuador son aliados para otros temas, ahora mismo somos aliados políticos, somos aliados para temas de defensa, para temas estratégicos de interés de los Estados Unidos, de eso no cabe duda. No obstante, hay que tener en cuenta que en el ámbito económico y comercial internacional, estas relaciones, eh, amistad en los otros ámbitos, pocas veces influyen en lo comercial, porque en lo comercial lo que prima son los intereses comerciales del Estado. Y seguramente los Estados Unidos ahí, si quieren sentarse a conversar con nosotros sobre estos temas, empezarán poniendo sobre el tapete de la discusión el tema de que el Ecuador le impone aranceles a los productos que entran desde los Estados Unidos. Y seguramente una de las condiciones que los Estados Unidos querrá poner para tratar el tema de los aranceles con el Ecuador respecto de los productos ecuatorianos que van hacia los Estados Unidos es que haya cierta reciprocidad también del Ecuador, de que los productos que vienen de los Estados Unidos sean tratados también con alguna particularidad respecto de los aranceles. Fíjese que esto a la larga no viene siendo sino una consecuencia de las decisiones de hace muchos años del Ecuador de alejarse de las negociaciones de mantener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que habría hecho que habría conseguido el hecho de que si se hubiese realizado, ahora estuviésemos conversando seguramente de otra realidad en temas arancelarios con los Estados Unidos. Quizá los Estados Unidos lo estarían viendo de forma distinta, sabiendo que nuestra relación en lo comercial también sería distinta de la que tenemos en la actualidad. Esto hace que esta apertura que ha tenido el gobierno ecuatoriano durante los últimos años, independientemente de quién lo ha estado ejerciendo, me refiero al gobierno como tal, como institución, de abrir la posibilidad de la discusión de tratados comerciales con otros países, tenga que en algún momento también discutirse respecto de los Estados Unidos. Hemos visto que gran parte de las desventajas competitivas que tenemos los ecuatorianos frente a los peruanos o a los colombianos como productores de bienes que entran a los Estados Unidos está derivado del hecho de que ellos sí tienen un tratado con los Estados Unidos que permite el ingreso de sus productos en condiciones preferentes a los Estados Unidos versus nosotros que no lo tenemos y que más bien hemos estado siempre amparados en ciertos tratados específicos de tratamiento preferente arancelario para ciertos países pobres o en vías de desarrollo, de lo cual nos hemos venido agarrando tradicionalmente. Pero ya es momento de que empecemos a pensar en otra solución que sea a largo plazo y que permita que el Ecuador de cierta forma esté blindado respecto de la incertidumbre política que pueda producirse también en los Estados Unidos. Ahora esto es de preocupación nuestra,
porque tenemos en los Estados Unidos un presidente que tiene una visión totalmente distinta de lo que tiene que ser el manejo de los aranceles de los productos que entran a los Estados Unidos. Eso no lo habíamos visto incluso con el propio presidente Trump en su periodo anterior. Pero ahora la situación cambia y vemos que también es necesario que el Ecuador vaya pensando en la posibilidad de suscribir algún acuerdo de carácter jurídico con los Estados Unidos que le blinde respecto de futuras posibles conductas variantes de los gobernantes norteamericanos respecto del tratamiento de nuestros productos. ¿Qué ha hecho, doctor Torres, del gobierno de Daniel Noboa, tomando en cuenta sus dos periodos en el tema de reducir el tamaño del Estado? Por allí la flotación de los combustibles se señala ha incidido significativamente en los subsidios. Está también esa reducción del tamaño del Estado que se ensayó con el supuesto despido, digo supuesto porque aún no se han dado esas cifras, de unos 50.000 empleados públicos y la reducción drástica del número de ministerios. Vea, yo creo que respecto del manejo económico del gobierno del presidente Noboa sobre la reducción de los gastos en general del Estado, no solamente la reducción del tamaño del Estado desde el punto de vista burocrático, sino de la reducción de los gastos estatales en general, sí ha estado marcada por una tendencia hacia la reducción en realidad. Lo que usted señala respecto de la revisión de los eh, subsidios a los combustibles que se ha venido aplicando de forma progresiva y que prácticamente han hecho que sean muy pocos ya los combustibles sobre los que se aplican subsidios. Yo diría específicamente en estos momentos el diésel en algunos sectores y el gas, y no más que eso, el tema que está aplicándose respecto de reducir el tamaño del Estado en cuanto a su burocracia son muestras claras de que la política económica del gobierno tiende hacia eso, hacia conseguir mejores resultados en lo macroeconómico a través de la reducción de gastos, que es una herramienta ciertamente útil. Yo antes de referirme, y ya lo voy a hacer enseguida, al impacto que puede producir en las personas, que puede ser negativo en algunos casos, referir desde lo técnico al impacto que produce en lo macroeconómico del Estado y respecto de las formas en las que uno puede conseguir desde lo técnico mejorar los resultados económicos del Estado. Y ciertamente una de las herramientas de las que uno puede echar mano es la de la reducción de costos. Si es que estoy viendo que mi política económica tendiente a mejorar la obtención de ingresos no da los resultados esperados. Hace un momento comentábamos con usted las incertidumbres varias que existen respecto de las diversas fuentes de ingreso del Estado, pues la otra herramienta de la que uno puede echar mano es la de reducir gastos. Si es que los ingresos no son lo suficientes, tengo que reducir los gastos para hacer que esos ingresos que preveo obtener alcancen a cubrir las necesidades. ¿Se estaría aplicando esta política? ¿Se estaría reflejando de alguna manera en esta también gran subejecución presupuestaria que se observa en los distintos ministerios? Me parece que puede ser en efecto una demostración de que una de las políticas económicas que aplica el gobierno es esa, la de la reducción del gasto público en general. Ahora, cierto es que esto también tiene que analizarse no solo desde la frialdad de los números o desde la frialdad del análisis de los resultados económicos, sino que tiene que analizarse también desde la dureza que significa el lado humano de quienes sufren estas consecuencias, estas políticas, perdón, y las consecuencias que producen, sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción de la burocracia estatal. He conocido, y al igual que usted, voy a decir yo también desconozco si ese número inicial que se preveía de 50.000 funcionarios menos se habrá cumplido, pero sí he conocido, incluso por algunos amigos que han sido afectados por la medida, de que ha habido una importante reducción de personal en algunas instituciones públicas y también conozco, al menos de lo que se comenta, que esto está recién en una fase inicial de aplicación y que la idea sería irlo aplicando de todo el ejercicio económico, de tal suerte que el siguiente ejercicio fiscal de 2026 esté de cierta forma saneado desde el punto de vista del gobierno respecto del tamaño del Estado. Conozco incluso que el gobierno tiene la intención de aplicar una reducción del gasto respecto del personal en el Estado, de los funcionarios públicos, no necesariamente solo a través de la medida de la eliminación de cargos o de la supresión de puestos, sino también a través de una política de revisión respecto de las escalas salariales, de los perfiles necesarios para ocupar puestos y demás, que le permitirían de cierta forma
reducir la carga fiscal respecto del pago de remuneraciones. Preguntaré también algo que se habló mucho, particularmente ya en los inicios del segundo mandato del presidente Noboa. Se lo hizo también cuando fue ministro de Economía Juan Carlos Vega, una reforma tributaria supuestamente consensuada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ha salido esto de la agenda pública? Al menos no se ha vuelto a discutir de ello. De hecho, yo creo que el último ministro de Finanzas que seriamente tocó el tema y que abiertamente se pronunciaba sobre él fue precisamente el ministro Vega, pero luego de su salida no se ha vuelto a escuchar respecto de reformas tributarias, al menos reformas tributarias profundas, porque siempre se viene especulando respecto de la realización de de ciertas reformas tributarias parciales o puntualmente dirigidas a algún elemento particular. Ahora mismo comentábamos con algunos colegas que se dedican al tema de lo tributario en el país en días anteriores respecto de la intención del gobierno de hacer algunas reformas muy puntuales al código tributario, es decir, a la parte formal de los tributos más que a la parte que causa el impacto como tal en lo fiscal. Pero pese a este silencio último del gobierno respecto a estos temas, yo creo que indudablemente dentro de la agenda de puntos tratados entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional para mantener las condiciones de crédito actualmente vigentes e incluso yo tendientes a conseguir condiciones para la futura concesión de nuevos créditos, ya comentamos hace un momento que seguramente vamos a tener que recurrir nuevamente a deuda para financiar nuestro presupuesto. Seguramente uno de los temas que el Fondo Monetario Internacional estará requiriendo es el de la realización de una reforma tributaria, pero ya una reforma tributaria significativa, que debería tender, aquí yo coincido, eh, o voy a repetir algo que ya lo he dicho varias veces y que de cierta forma coincide con algo que decía el ministro Vega, debería tender a una simplificación del sistema tributario, el fortalecimiento de algunos pocos tributos que sean los que se controlen de forma muy efectiva, eh, pero que al mismo tiempo esta simplificación tributaria permita un marco jurídico tributario más amigable para el inversor, más amigable Ujú. para el agente económico en general, que simplificando su vida desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones tributarias, le permitan al mismo tiempo al Estado obtener mejores Ya. resultados respecto de la recaudación. Terminaría preguntándole, doctor Torres, si es que existe espacio en Ecuador, si hay la conveniencia de incrementar la presión tributaria. Ecuador, de acuerdo a estadísticas, se encuentra en un punto muy cercano al que fue su punto más alto en el 2015, a finales del gobierno de Correa, que estuvo en una presión tributaria que bordeaba el 22%. Este es un porcentaje que se mantiene en el orden de 20-21%, que no es el más alto en Latinoamérica, se encuentra en un nivel intermedio, pero que hace en muchos casos difíciles el emprendimiento y la actividad empresarial. Ahora, yo le diría que este tema de la presión tributaria en el Ecuador es un tema que sí requiere un análisis técnico y un debate más profundo del que se viene haciendo. Cierto es que los números, gruesas líneas, dicen que la presión tributaria en el país estaría más o menos por el 21% aproximadamente en los tiempos actuales, lo que refleja que el dato que usted da de que estaríamos cerca del punto más alto del 22% del año 2015 es cierto. No obstante, yo siempre me cuestiono estos números desde el punto de vista de que la presión fiscal a veces mide solamente el impacto, y yo creo que este es el caso cuando hablamos del 21%, mide solamente el impacto que directamente producen los impuestos como tales en los agentes económicos, sin considerar otras prestaciones obligatorias que el agente económico tiene que cumplir para con el Estado. Por ejemplo, las contribuciones a la seguridad social, por ejemplo, los aportes a ciertos organismos de control, por ponerle solamente ejemplos de ciertas aportaciones obligatorias que los empresarios tienen que realizar y que están fuera del ámbito de lo que es la presión fiscal en estricto sentido, medida solo con carácter tributario. Fíjese usted que las mediciones que se han hecho respecto del impacto real, no solo el fiscal derivado de los tributos vigentes, sino el impacto económico real que sufren los empresarios ecuatorianos en la actividad económica frente a todas las prestaciones obligatorias que tienen que cumplir para con el Estado, en algunos casos llega a estar en índices cercanos al 40%, lo cual ciertamente es escandaloso. Y eso solo puede conseguir reducirse
para producir el efecto positivo de atraer inversión a través de una reforma que permita la simplificación de estos esquemas. Incluso una reforma tributaria profunda, apreciado Gustavo, debería tratar de tocar la posibilidad de que fortaleciendo ciertos tributos, como la renta, como el IVA, como el ICE, por ponerle algunos ejemplos, fortaleciéndolos ellos, se dejen de cobrar ciertas otras prestaciones como las aportaciones a las superintendencias u otras cosas similares que lo que hacen es simplemente incrementar la carga de prestaciones que Claro, los... y hay otros índices no tan ortodoxos, pero aquellos que hablan de libertad económica, por ejemplo, índice en el cual Ecuador se encuentra ya en la cola de Latinoamérica, sin llegar a los extremos de uno o dos países. Pero este tema de la libertad económica habla justamente de la facilidad o la complejidad de emprender, invertir, comerciar, generar empleo. Que aquí en el Ecuador ciertamente estamos perdiendo el año, no solo desde el punto de vista de cuánto me cuesta en lo económico, sino de cuánto me cuesta en el tiempo. Oiga, no tiene usted idea, y aquí yo le voy a dar una experiencia desde el punto de vista del ejercicio de mi profesión asesorando a empresas. Lo complicado que resulta incluso desde el punto de vista de la tramitología, a veces la realización de ciertas actividades relacionadas con la formalización, con los cambios societarios, con la creación de empresas, lo que hace que ciertamente sea difícil invertir en el Ecuador. Hacia allá debemos apuntar nuestros esfuerzos. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Torres. Apreciado Gustavo, mi saludo nuevamente a usted y a toda la audiencia. Un buen día. Declaraciones del doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y en Derecho Público.